Buenas, ¿qué tal? Estamos acá presentando la mesa de luthiers en el contexto de Make Music, un evento internacional para valorizar y enseñar la música. Nosotros somos todos parte de CAFIM, la Cámara Argentina de Fabricantes de Insumos y Instrumentos para Músicos. Y bueno, yo soy Walter de Fundas Quarter, un gusto. Estamos con Julio Maralino, con Cristian Córdoba, Roberto Fernández, Ale Garro, con Pablo Massa y con Cristian Swan. Bueno, nada, yo quería empezar un poco a charlar sobre el diseño. Vamos a estar hablando y vamos a estar tratando toda la charla sobre el diseño. Cuando hablé de hacer esta charla dedicada al diseño, estaba hablando con un colega y me comentó qué lugar iban a tener, me comentó más, me consultó qué lugar iban a tener los luthiers clásicos en toda esta charla. Entonces, y con clásicos me refiero a de instrumentos clásicos. Entonces me llamó mucho la atención la respuesta que tuvo Julio Malarino, diciendo como, bueno, si hablamos de diseño, podemos hablar un montón, porque podemos hablar de diseño estructural, porque podemos hablar de dónde encaramos el diseño y todo. Así que Julio, contame un poco, nada, ¿qué es lo que pensás en cuanto al diseño? ¿Qué es para vos el diseño estructural? Y bueno, contanos un poco cuál es tu visión acerca de todo esto. Bien, bueno, hola a todos. Mira, te diría que para mí el diseño dentro del oficio es una pieza, es fundamental, digamos, casi como en cualquier cosa de la vida en general o de la producción específicamente, partir de un buen diseño es, a mi entender, absolutamente necesario para llegar a un buen producto, ¿viste? El diseño lo podemos ver desde distintos ángulos. Podemos pensar en el diseño estructural en cuanto a la resistencia del instrumento que estamos construyendo. Digo, si es un También instrumento para... eso implica una diferencia en el varetaje y en la construcción interior del instrumento. Claro, claro, por ejemplo, el varetaje es parte de la estructura de la tapa y es fundamental diseñarlo correctamente. Hago una pequeña aclaración. Cuando hablamos de diseño y de instrumentos, yo digo que es fundamental partir de un buen diseño, no necesariamente ese diseño tiene que ser un diseño propio. Quiero decir, Claro. no sé, por ejemplo, en guitarra clásica, la mayor parte de los constructores construyen en base al diseño de Antonio de Torres. Exactamente. Y está muy bien, funciona muy bien, y hay muchísimos instrumentos así. Es más, la gran mayoría están hechos bajo esa estructura, y está muy bien. Y después hay toda una gran cantidad de gente que hace sus diseños propios. Yo hago ambas cosas. He hecho instrumentos replicando constructores tradicionales y también trabajo en el diseño de mis propios instrumentos. Lo más interesante, lo más importante en un instrumento tiene que ver para mí con la tocabilidad, en un principio. A ver, quiero dejar en claro esto. A partir de que es tocable empieza a ser un instrumento musical. Y desde que es tocable y de que afine, ¿no? Claro. No veo una virtud en que el instrumento afine bien, veo una necesidad. Veo una situación en donde el instrumento tiene que afinar bien y tiene que ser tocable. A partir de ahí podés empezar a trabajar hilando más fino, con resultados, no sé, personalizados, con distintas cuestiones. Podés controlar Claro. el sonido del instrumento, podés controlar un montón de cosas. Pero para mí, si bien en el diseño está incluido que el instrumento sea fácil de tocar y sea un instrumento que afine correctamente, es como la base necesaria para empezar a pensar ese objeto como un instrumento musical. Y a partir de ahí podemos empezar a poner todo nuestro trabajo, diseñándolo de acuerdo a los pedidos de cada músico. Claro, sí. Vos me hablabas del varetaje en la estructura interna de una tapa de una guitarra clásica. Hay un varetaje que básicamente lo que hace es
bueno, cumple dos funciones. Una es soportar la tensión de las cuerdas estructuralmente. Y la otra es estructurar la tapa de tal forma que, además de soportar esa estructura, permita moverse, permita que esa tapa se mueva y filtre las frecuencias que queremos eliminar. En otras Claro, palabras, no es lo mismo, por ejemplo, digo, se me ocurre pensar, no es lo mismo una guitarra de 12 cuerdas, por ejemplo, que tiene que soportar la tensión no solo de 12 cuerdas, sino que 12 cuerdas de acero. Entonces, tiene que tener una tapa que resista todo eso, ¿no? Y en claro, cambio, las la tapa guitarras tiene que estar clásicas acorde tienen a, otra al funcionalidad. instrumento, digamos, a la cantidad de cuerdas, al tipo de cuerdas, a la longitud de la cuerda, pero fundamentalmente, ¿cómo funciona un instrumento acústico? Vos tenés una cuerda en reposo, ¿sí? Afinada, tensa, pero en reposo, quieta. Claro, Se excita esa cuerda, se perturba y empieza a oscilar. Esa oscilación se transmite a la cejilla, generalmente en las clásicas es de hueso. Esa cejilla transmite la vibración al puente, el puente a la tapa, y las espinetas o ese varetaje del que mencionabas es parte de la tapa, y todo eso se mueve, eso en física acústica se lo llama un sistema de osciladores acoplados. Se mueve todo junto, mueve el aire interno que hay dentro de la caja del instrumento. La caja del instrumento funciona como un resonador de Helmholtz, y digamos, y el aire en movimiento es lo que perturba nuestra membrana auditiva y nos permite captar diferencias de presión. Esas diferencias de presión nosotros las componemos, digamos, neuronalmente, o sea, las componemos en nuestro cerebro como sonidos. Pero lo que nosotros captamos realmente son diferentes niveles de presión sonora, ¿sí? A distintas frecuencias, por supuesto. Y digamos, todos estos elementos trabajan combinados y el diseño controla eso. Pero lo controla de una manera, de alguna manera sería negativo. O sea, nosotros tenemos una cantidad disponible de sonidos y para controlarlo eliminamos sonidos, nunca agregamos. Esto funciona como si fuera un potenciómetro. Vos como con si un fuera un potenciómetro, recortador, digamos. claro, cuando vos subís los agudos en realidad estás recortando graves. Claro, En la tapa de la guitarra pasa exactamente lo mismo. Si yo bloqueo frecuencias bajas, voy a escuchar mejor los agudos. Entonces, para ganar agudos, bloqueo bajos, no aumento agudos. No tengo forma de aumentar los agudos. ¿Sí? Sí tengo forma de bloquear los bajos. claro. Y lo mismo al revés. Si quiero generar más graves en el instrumento, bloqueo agudos. Entonces, en la compensación, escuchás más unos que otros. Claro, Lo buenísimo. que, lo que tenemos básicamente lo podés dividir en tres y podés hablar de medios, de graves y agudos, y nunca podés destacar todos. Como máximo podés Claro, destacar dos. tiene que elegir más o menos cuál es la búsqueda de sonido que tiene dentro de su instrumento clásico, y ahí es para el lado que uno va a apuntar, ¿no? Eso es lo que está más o menos diciendo. Claro, Por ejemplo, te doy un ejemplo. una guitarra flamenca, por ejemplo, es una Bien, guitarra con los agudos excitados, y una guitarra clásica, una guitarra Torres, va a tener otra búsqueda de equilibrio sonoro, ¿no? bien, mira, en una cuestión así muy a gran escala, si Sí, vos pensás en una guitarra clásica, ¿sí? Y una guitarra clásica pensada, no sé, para un folclorista que lo que hace es acompañamiento, que acompaña claro. a un cantante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que va a Vamos a querer tener son la graves. excitación de. Va a Claro, querer sí. mucho cuerpo, graves y medios. Si pensás en un guitarrista flamenco o en un guitarrista de tango que toque la primera guitarra tocando con púa, por ejemplo, lo que va a querer es destacar los agudos. Claro, Entonces, al guitarrista flamenco le voy a ofrecer una tapa eh, delgada pero rígida, ¿sí? Y al guitarrista que quiera usarla como base, que quiera destacar grave, le voy a una ofrecer guitarra una con más tapa más blanda. movimiento. Claro, Claro, que tenga movimiento más lento, no más claro. movimiento. O sea, en las dos voy a buscar la máxima amplitud que me den. Sí, Lo que es la amplitud del movimiento es la máxima posible, pero lo que voy a variar es la velocidad de ese movimiento. claro. Bueno, buenísimo. Y ahora vamos a pasar a charlar un poco con Cristian,
con Cristian Córdoba de Cultura Luthier. Ahí tienes activado ya el micrófono, Cristian. Sí, ¿Cómo creo que estás, sí, no che? sé si me escucha. Buenísimo, sí, 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 te estamos escuchando muy bien. Y ahora, siguiendo pensando en el tema del diseño y del diseño de instrumentos acústicos, Sí. yo sé que desde Cultura Luthier ustedes se encargan de hacer instrumentos latinoamericanos. ¿Nos querés comentar un poco cómo es que encaran todo el diseño de instrumentos que, digamos, nada, vienen de construcciones de hace muchos años, capaz de familias, como me contabas la otra vez? Sí, mirá, lo que decía Julio, que es importantísimo que cada luthier vaya aprendiendo, que lo va aprendiendo con la experiencia. El sonido también es muy particular. Un luthier busca un sonido, depende a lo que escucha. Eh, Sabe lo que quiere el cliente, pero uno va buscando también en la construcción cosas que a uno le agrade. A mí me pasa con Claro, los instrumentos latinoamericanos que son, la mayoría son derivados o de la guitarra clásica o del laúd o vienen de la vihuela. O sea, son los instrumentos que llegaron a América y después se han ido modificando. Tenés el problema del varetaje, por ejemplo, en un cuatro venezolano que no lleva varetaje, solo lleva la barra armónica. Tenés luthieres como yo, que a veces le pongo varetaje, pero para poder conseguir diferentes timbres. Uno va investigando, va averiguando, y yo empecé la lutería allá por el año 94 como un juego, como un deporte, como, como un hobby en realidad, y fui investigando. Yo tengo mis instrumentos que hago para clientes y cuando me canso de trabajar, hago instrumentos para mí, para divertirme. está Con buenísimo eso eso. voy buscando, o sea, es raro, pero hay gente que se dedica a leer libros, a estudiarlos, y por ahí para descansar se lee otro libro, pero un libro a gusto. Es lo que voy haciendo yo. Yo tengo un diseño estético, todos los luthiers tenemos un diseño estético. El cliente tiene, por lo general, eh, un gusto no solo en la música, o sea, en el sonido y en la música, sino también en la estética. Por lo general, los que me conocen, mis clientes, saben que a mí me gusta hacer muchas incrustaciones en nácar. Eh, por ahí es típico en las construcciones mexicanas, pero básicamente porque tienen nácar de sobra. Y es algo bello y lo pueden usar. Eh, El otro día Después en la me escritura, mató cuando me contaste que estabas haciendo una vihuela para unos mexicanos que te habían escrito y que decías sí, que hacer una vihuela para un mexicano para vos era como nada, llevarle hielo a los esquimales. Me pareció más o menos, sí, realmente porque increíble. ¿Y por qué crees que te buscaron a vos en es este un, caso? Por esto que estás contando, ¿no? Un poco. sí, lo que, a ver, como sabemos, nadie escucha igual. Una persona no escucha igual a la otra. Tenemos distintas percepciones, por eso podemos existir y subsistir tantos luthiers juntos. Claro, Porque básicamente hay gente que es afín a uno, no solo por su forma de construir, sino también cómo escucha. Yo, por lo general, trabajé como mecánico muchos años en fábrica, sí. siendo mecánico en fábrica textil con unos decibeles de 100, 110, que me han cortado los agudos. No los escucho. Ah, Entonces hay cosas que yo tiendo más a lo gravoso, pero también uno, como dijo Julio, uno busca conseguir agudos si el cliente así lo pide, rigidizando la tapa, que el movimiento sean movimientos mucho más acelerados para conseguir eso. Uno claro, constructivamente sabe lo que busca, pero también sabe lo que escucha y lo que no. y en cuanto a la guitarra nómada, ¿cómo va todo el proceso de producción y de diseño de la misma? Y la guitarra nómada, bueno, la Contanos un guitarra poco, nómada es están haciéndolo conjunto con Terry con, Langer, ¿no? sí, con Teddy Langer. De la manta Él y de, tenía la y de inquietud carajo, ex de carajo. una guitarra acústica de viaje. Eh,
que era algo complejo. Muchas tensiones, porque son cuerdas metálicas. Para que sea de viaje tiene que ser un tiro mucho más corto. Conseguir un equilibrio entre la tensión, las cuerdas, el espesor de la tapa y que tenga el timbre similar a una acústica grande, Fue todo un fue trabajo, hacer me de imagino. guitarra, prueba y error, hacer tapas que seguimos haciendo y seguimos experimentando. Ya conseguimos con Teddy un sonido que le agradó. Eh, Buenísimo. Sí, me estaba comentando el otro día que justo paso por la fábrica. y con eso estamos encarando. Pero el proceso fue, yo empecé construyendo instrumentos, empecé reparando, pero después empecé a construir distintos tipos de instrumentos latinoamericanos que por ahí tenían relación. Por ejemplo, una guitarra acústica de viaje tiene una relación con un tiple colombiano, que es un instrumento que tiene 12 cuerdas metálicas, Ah, mirá. que tiene un varetaje distinto al de la guitarra, tiene muchos refuerzos por las tensiones, como el cuatro puertorriqueño también. El cuatro puertorriqueño sufre muchísima tensión y por lo general estamos hablando con una tapa de 3 milímetros, 3,2 de espesor y un varetaje parecido al de la guitarra, pero unos espesores muy gruesos porque la tensión que sufre es muy alta. Claro, mira. Eh, Es muy interesante ver todo esto de todos los instrumentos y todos los trabajos distintos que hacemos. Ahora quería seguir charlando un poco con Roberto Fernández de Guitarras Puelo y nada, contarnos un poco cómo fue. Yo vi que están haciendo un nuevo modelo clásico, cómo fue la nueva incorporación y también el trabajo en conjunto con Lance Luthier y un poco lo que estábamos comentando antes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, yo soy responsable de guitarras Puelo, algo en lo que habíamos hablado antes con respecto al diseño. Cuando empezamos con guitarras Puelo, nos basábamos en hacer instrumentos con tres leyes, digamos. O sea, lo primero que tiene que tener un instrumento es un buen diseño. Después, con buena calidad de construcción y en tercer lugar, con buenas maderas. Con respecto al diseño, soy de la idea de que se logra con mucha experiencia. Y en eso fuimos conservadores. Empezamos haciendo diseños que ya funcionaban. Por eso siempre empezamos construyendo guitarras eléctricas de mango atornillado, lo que se llamaría de la línea Fender. O sea, en Claro. un principio hacíamos Tele, Strato, Jazzmaster, bueno, bajos, Jazz Bass, Precision. Y después Eh, lo que fue buscar el diseño de otros colegas o toda esa experiencia de diseño en conjunto con otras personas, ¿cómo fue que bueno, en un fue haciendo? principio manejábamos una línea custom donde el cliente podía elegir un diseño y nosotros nos adaptábamos a ese diseño. Después, Está bueno eso. sí, después se comunicó Gabriel Lanzi, con quien ya teníamos una relación comercial. Personalmente era alguien que yo admiraba mucho sus diseños, es una de las personas que acá en el país que más me gustaban sus guitarras. Y bueno, acordamos realizar este proyecto en conjunto de las MK4, que es un diseño de Lancy que nosotros lo llevamos, lo concretamos, digamos. Claro, Es está como una buenísimo. línea cápsula dentro de lo que es guitarras Puelo. Claro, todo un trabajo en conjunto. Sí, después otra rama fue que nos convoca Ezequiel Galazo, que también es un luthier que yo admiro mucho. De hecho, empecé con el tema de la lutería mirando instrumentos de él hace Ya. 2 décadas. Y bueno, gracias a este proyecto de Lancy me convoca primero con una serie de charlas para ver cómo llevar adelante el proyecto. Y con respecto a lo que son las clásicas Puelo,
con otro luthier que también admiro mucho, que es Jaime Juliá, que me ayudó mucho cuando empecé a buscar maderas de calidad. Es español. Cuando yo empecé en el primer viaje a Europa que hice a una Music Mess en Frankfurt, ahí lo conocí, pegamos muy buena onda. Él trabajó mucho tiempo como director de guitarras Alhambra, era el responsable de la fabricación. Y bueno, cuando se abrió empezó a trabajar en su propia fábrica, y ahí fue donde encaramos un proyecto de construcción en conjunto. O sea que el modelo de guitarra Puelo clásica no es un modelo tradicional, por ejemplo, Torres o lo que estábamos contando. Sí, es basado en un modelo Torres, Basado en un modelo Torres. está adaptado a una fabricación en serie de gama media alta, sin lujos. O sea, digamos que es el mejor instrumento sin ningún detalle de categoría que se puede llegar a llevar a cabo en una gama de precios media. Claro. Entonces, eso es como la adaptación de diseño que tiene. Si vos ves la guitarra, es una guitarra donde no va a tener grandes lujos en la roseta de incrustaciones o cenefas. Por ejemplo, el instrumento no tiene cenefas en el fondo trasero, tiene una pequeña cenefa muy modesta en la tapa, Claro. que es para reforzar, pero no vas a encontrar un juntafondo de calidad ni nada. Es como, digamos que la solución de diseño que tiene es esa. Y bueno, él como fabricante y nosotros la terminamos de armar acá y poner a punto. Mirá, buenísimo. Mirá. Buenísimo, la verdad que está bueno también igual poder ofrecer un instrumento que capaz que estéticamente, esto que estabas diciendo, no tiene una búsqueda de detalles muy finos, pero sí de tener una buena calidad de instrumento, digamos, una calidad de media alta. Claro, estoy en la situación de mercado de instrumentos en Argentina hace 15 años y siempre era algo que venía buscando, sentía que era algo que faltaba, y como responsable de Puelo siempre me veía con el obstáculo de encontrar algo de precio y calidad en el gama de las clásicas. Obviamente que no entra a competir a ningún luthier que hace a mano paso por paso, y veía que lo que son las fábricas de acá costaba encontrar este producto. Entonces, con maderas de calidad, un producto básico, pero con alta calidad de construcción y de sonido. Buenísimo. Con respecto a lo de Lanzi Sí. y Galazo, bueno, ahí sí ya estamos involucrados 100% en todo lo que es el desarrollo, y después también Buenísimo, che. maderas de alta calidad. Claro, y con los diseños de tanto de Lanzi como de Galazo. Bueno, Claro. ahora quería pasarle la pelota y charlar un poco con Ale. ¿Estás por ahí, Ale? ¿Ya está activado el audio? Andan, bueno. ¿Cómo estás, Ale, querido? ¿Todo bien? Yo los saludo de nuevo. Buenísimo, nos hablábamos otra vez. Tranquilo. Bueno, también contanos un poco vos qué tenés para charlar del diseño, cuáles son, crees, los puntos fuertes. También me parece, bueno, ya entramos además en otros mundos eléctricos y me parece también construcciones un poco más modernas. Así que nada, comentanos un poco qué te parece todo esto. Bueno, en principio es algo muy amplio, ¿no? Porque el diseño, como ya se va viendo en la charla y como vamos a terminar percibiendo todos los que vean o escuchen y analicen, tiene muchas aristas el diseño. Desde lo estructural, desde lo que es morfológico, desde lo que es ergonómico y desde lo que es la búsqueda artística. Obviamente, como creo que coincidimos todos, lo fundamental en cuanto al poder diseñar es primero tener una base estructural
efectiva en cuanto al funcionamiento del instrumento. Y no olvidarnos de eso, o sea, todo sondea o circunda en que el instrumento tiene que ser funcional. Una vez que yo me aseguro de que es funcional, ahí sí puedo jugar con cuestiones de diseño. Igual, en lo que a mí respecta, el diseño es más un juego visual, porque después todas las formas constructivas que manejo son formas constructivas que existen, que se utilizan Claro. todo el Yo, tiempo. a mí, por ejemplo, bueno, yo creo que la famosa, o la que más llama la atención capaz de tus modelos es la JIC. Y La esa JDI, tiene otra visión en cuanto a la construcción del cuerpo, ¿me equivoco? en realidad, es más la percepción y la Parecen ilusión. tres partes, pero no lo son. ¿Eso me estás diciendo? No, sí, son tres partes, pero Ah, en bueno. realidad es la misma forma constructiva, digamos, que puede ser cualquier Sí, instrumento, una base y una tapa. La claro, sí, única sí, sí. Sí. distinta es que justo en algunos sectores estoy evitando el contacto directo y jugando con dos siluetas. Pero fíjate Claro. que en la parte estructural no puedo evitar que toda la parte central, que es la que lleva los micrófonos, los puentes, más que nada puente y micrófono, tiene que ser un conjunto de unos 41, 42 milímetros, por si quiero meter un bloque de trémolo. O sea, y para poder meter una cavidad de micrófono y para que tenga una cavidad para el neck pocket, o sea, para el Claro. encaje del mango y para que pasen los tornillos. O sea, todo ese centro es inevitable. Hay otras formas. Uno puede seguir jugando y buscar formas de que siga siendo estructural y que no haya cosas. Había una marca en los 90 que se llamaba Álvarez, que venía el neck, era un estrato, pero tenía como un agujero, y ya, directamente después del encastre del mango había como un, como un agujero y se transformaba en el cuerno de abajo. Ah, no, tremendo. Podía pensar que se iba a partir, qué sé yo. O sea, en realidad, eh, lo más importante es que el instrumento sea funcional y que estructuralmente se banque las tensiones de cuerda, etc. Después es jugar con siluetas, teniendo estas nociones. En realidad es eso. A mí me gusta, en ese caso particular me habían dado muchísima libertad para diseñar. Siempre son encargos. Y en ese caso me dieron mucha libertad y fueron bocetos y salió. Pero Claro. después ¿no? Hay diseños que son como bifurcaciones de modelos clásicos, de lo que es una tele, de lo que es un estrato. Pero bueno, va por ahí, mi búsqueda es más visual y estética que Claro, entiendo. Pero funcional ya está, digamos. en cuanto a la funcionalidad, al hecho de encontrar, bueno, encontraste eso que decías de que en la parte del neck, en la parte de los micrófonos y el puente, ahí tenías que tener una buena estructura, pero en lo demás podrías, digamos, evitar ciertos lugares. Digamos que es la base principal cuando vas o sea, no sé, es como para el diseñador de autos, tiene que saber que si vos vas a diseñar un automóvil, tenés un chasis con 4 ruedas, o sea, a partir de ahí empezás, a menos que quieras inventar algo nuevo y quieras hacer no sé, en la búsqueda, yo no busco inventar algo nuevo, a mí me gustan las guitarras y lo que busco es desde el lado estético, y creo que cuando me fueron buscando los clientes me van buscando por ese lado. Eh, Esa es la particularidad. Después es tratar de utilizar elementos que sean nobles, que respondan a lo que estoy buscando, que acompañen bien a la idea de instrumento. Por ejemplo, la JI, que está basada en muchos modelos de Music Man. Ah, mira. Muchos modelos de Music Man, me dieron 5, y tenía que basarme en eso. Así que si vos tenés la posibilidad de agarrar por lo menos la primera, porque después, a medida que te van encargando, te vas acomodando un poquito al cliente, pero la primera Claro, tiene muy similar a las Music Man, tiene detalles. Si empezás a hilar fino, empezás a encontrar cosas. O sea, no es que nace todo así, ¡puf! O sea, hay no, mucha bueno, carga. sí.
adquiriendo También y es un poco en la construcción de todo lo que es creativo, ¿no? Porque es como también pasa bastante en la música. Digo, uno lo que crea no lo crea de la nada, me parece. Uno crea todo desde también, asimilando información, y cuando uno hace, es como cuando uno compone un tema. A veces componés y de golpe, tiempo después, escuchás algo parecido en otro, y decís, ¿cómo? Y ya está, hay cadencias que ya existen, y por más que uno mezcle y demás, o sea, por sí. eso se trata de inventar, se trata de expresar, digamos. Y entonces, pero hay algo que, por ejemplo, me parece que en la música hay un momento en el que uno dice, bueno, ya está, esto está hecho, esto está compuesto, esto está grabado, esto está listo. Es que ¿El es diseño, así. el diseño también es así? Hay un momento en que uno pone la firma y dice yo, esto es, y Y va esto es muy personal, seguramente todos diferimos en eso, o quizás no, pero digo, yo puedo hablar por mí en ese caso, en la creación de las líneas y todo. y siempre me acuerdo, sí, ya sea para diseñar o a nivel construcción, uno siempre está buscando ir un poquito más allá, un poquito, pero no, por una cuestión personal, de superación personal, porque Claro, de sí. estar relacionado lo que uno hace, que uno siempre está buscando mejorar un detalle y otro. Hay una frase en grabación y producción que dice que una mezcla nunca se termina, sino que se abandona. Claro. Bueno, Por esto eso lo tiene que ver decía, porque un poco me pasa todo el tiempo. con ponerse un límite, porque si no siempre vas a estar buscando mejorar, Exactamente, sí. y depende de cada persona igual. Hay gente que sí, hay constructores que son muy, que tienen una forma ya muy eh, armada, digamos, o con una templanza en la cual dicen, yo sé que es hasta acá y es hasta acá. Es muy personal eso. Claro, totalmente, sí. Bueno, che, ahora vamos a seguir charlando un poco con Pablo Massa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo andan? Ahí activé el micrófono. ¿Cómo Buenísimo, va? sí. ¿Cómo estás por allá? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Saludos a todos. Estaba escuchando atentamente ahí, así que no Sí, me quería parece que se está interrumpir. dando una charla bastante piola entre todos juntos. La Sí. verdad que está buenísimo. Bueno, contanos un poco entonces cuál es tu visión del diseño, cuáles son, digamos, tus puntos, las cosas que crees más importantes, o todo esto, un poco de lo que estuvimos charlando. Bueno, ahí dijeron mucho. Yo la verdad que es muy loco. Yo empecé haciendo guitarras clásicas y después, hice pocas guitarras clásicas y después empecé de lleno a las guitarras eléctricas. Y yo siempre me baso más en el diseño estético. Y me parece una cosa re loca siempre que, por ejemplo, en las guitarras clásicas, vos tenés tu guitarra diseñada y no le puedes sacar un pedazo, porque es una caja. Entonces, ya lo que diseñaste, lo hiciste. Y en una guitarra eléctrica tenés un margen de creatividad que si vos en el medio de la construcción querés sacarle un pedazo y porque se te ocurrió, le sacás el pedazo de madera y sigue funcionando la guitarra. Para mí que Garro, cuando hizo la J.I. también, ¿viste? Se equivocó, le sacó un pedazo mal y le quedó esa guitarra. No, está buenísima. Eh, pero como que me parece que hay más libertad, ¿viste? O sea, en una guitarra clásica tenés que cuidar mucho la parte sonora, porque si te vas de la forma básica, por más que hay mil variantes, ya te estás yendo a otro plano, y nosotros con las guitarras eléctricas tenemos como otro mundo. Que si bien también tenemos toda la parte como muy clásica de la guitarra eléctrica, que si te vas un poco ya es medio raro, hay de todo. Yo recién escuchaba a Legarro que decía que siempre tiene que ser funcional el diseño, y lo voy a contrastar. Hace poco vi que, por ejemplo, uno de los luthiers casi más importantes del mundo, Ritter, eh, es un tipo que es como una cosa de otro planeta, y llevó tan adelante el diseño que hoy en día tiene instrumentos que no tienen cuerdas expuestos en galerías de arte. Y entonces ahí obviamente no son funcionales, pero ya no sé si son Igual, instrumentos o no, o es una obra de arte. claro, es eso. Claro, ahí va. Pero es re loco, porque eso que hizo eh, empezó de un bajo, y bueno, hoy ya no te puedo decir si es un bajo o no, ¿viste? Es como muy raro. Y definitivamente no es funcional, pero el tipo fue tanto más allá que le sacó las cuerdas a un instrumento. O sea, Claro. no se puede creer. Puedo, Sí, ah, sí, 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 por favor. contándolo. esta es la parte linda que tiene para mí
todo lo que es expresión. Porque hay un punto en el que uno a veces habla de instrumentos, uno que construye, uno que toca, uno que le gustan los instrumentos. Generalmente hablamos de clientes como músicos. El músico para mí es el que toca un instrumento, no importa si se dedica más o menos. Obviamente que está el músico de profesión y el músico de hobby. Pero si nosotros pensamos en los clientes que fuimos teniendo a lo largo del tiempo que cada uno trabajó, ¿cuántos clientes tenemos que son fanáticos del instrumento en sí, de que compran porque les gusta? ¿Y cuántas personas son coleccionistas? Lo de Ritter es ese paso, ¿no? De decir, bueno, acá está mi instrumento, acá también están mis obras de arte, digamos. Claro, fue más allá. Bueno, y también eso que estábamos hablando recién, que a veces parece que está todo inventado, y yo creo que realmente en medio que está todo inventado, pero de repente aparece alguien y la rompe con un diseño que vos decís, che, ¿esto de dónde lo sacó? ¿Viste? Es algo totalmente nuevo que no lo podés creer, o a veces hasta reinvenciones de cosas que estuvieron en una época y después de años viene alguien, por ejemplo, el caso de Galazo con las skate guitars que se hacían en no sé en qué año, en los 60, 70, y fueron un boom, y después, bueno, medio que murieron y nadie las usó, y de repente viene Galazo hace varios años, rehace la skate guitar, la reforma, la hace con su manera de ser y su diseño, todo, y fue una cosa que fue un boom que apareció en todo el mundo quería una guitarra skate guitar, pero el mundo literal. Yo me acuerdo que hablaba con Galazo y me decía que le llegaban mails en idiomas que no podía ni contestar ni sabía de qué le estaban hablando. O sea, ese nivel de locura total. Entonces, está re bueno para mí que esté todo inventado, pero está re bueno que todo el mundo se anime a más y que haga cosas nuevas y que rompa las reglas. Acá lo tenemos a Ale, que con ese modelo me parece que es como un claro ejemplo. Sí, 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 me parece que igual varios en la mesa han roto varias estructuras. Che, Claro. y contanos un poco también que estaban junto con Nicolás de SZ con todo esto de Causo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, mira, con Nico yo te voy a contar la historia real. A veces uno puede contar la historia un poco más como con flores, Adornada, pero yo te cuento la historia real. Yo tengo claro. una escuela de lutería, donde Nico creo fue de la primera camada yo siempre di clases, pero de esta última etapa, fueron medio de la primera camada de luthier que vinieron a aprender. Y la verdad que eh, él nunca había hecho un instrumento, pero en el primer instrumento que hizo, o sea, le va tan bien a él y lo tiene tan adentro que hizo dos al mismo tiempo. Cuando terminó su primera guitarra, tipo, terminó dos, y realmente tiene con qué, es un tipo que tiene mucho talento. Y bueno, al año siguiente, después de charlar un poco, decidí que venga a dar clases a mi escuela, ¿viste? Así que empezó a dar clases, él conmigo y con algunos otros grupos. Y un día, casi siempre somos dos profesores con 8 alumnos, ponele. Y un Claro. día de lluvia, me acuerdo que era un sábado, creo que estábamos en el taller, y no había venido nadie, o sea, éramos nosotros dos y un alumno que había caído, porque nada. Y como los dos somos muy manija y estábamos aburridos, algo íbamos a hacer, ¿viste? O limpiábamos el taller, o arreglábamos alguna máquina o algo teníamos que hacer porque no podíamos tomar mate y ya. Así que dijimos, che, a ver, agarra un plano ahí, un papel, empezamos a dibujar entre los dos. No sé, salió que, che, ¿y si hacemos una guitarra entre los dos? Así que empezamos a diseñar, y obviamente yo ponía mis líneas, que ya las tengo como ya sé cuáles son, y él también tiene un diseño muy característico y muy de él. Así que hicimos una guitarra que, otra de las cosas de diseño también es como los dos diseñamos por computadora, después ese diseño en papel, ahí medio un boceto, lo volcamos a la computadora y en las próximas semanas nos íbamos rebotando los mails con los diseños viste las curvas y las íbamos cambiando, hasta que bueno, llegamos a un modelo final que lo tengo acá atrás, que se ve, Está buenísimo. que tiene mucho de él y tiene mucho de lo mío. Realmente Eh, quiero hacer un paréntesis. Cuando pasabas por el stand en la muestra música, realmente era como que te daban ganas de probar esa guitarra, la bueno, Causa. bueno. De hecho fui y la probé. Bueno, y la idea con esto era, viste, si él hacía instrumentos de él y yo hacía los míos, y siempre tratamos de hacer lo mejor posible, y esto iba a ser algo que ni sabíamos que iba a ser, dijimos, che, hagamos la mejor guitarra, pero tiene que ser la mejor, ¿viste? Para hacer algo así nomás, no, tenía que ser la mejor guitarra. Entonces,
le pusimos los mejores materiales, la mejor diseño, la mejor pintura, todo lo mejor. Y también lo otro era, ¿qué hacemos con esta guitarra? Tipo, ¿la vendemos y la hacemos más así? ¿O queríamos hacer otra cosa, ¿viste? Y como nosotros, la verdad que nos encontramos y nos hicimos muy amigos, la pasamos muy bien, es profesor de mi escuela, yo lo quiero mucho a Nico, es el padrino de mi hijo, nada, estamos muy conectados, Tremendo. dijimos algo, o sea, esto pasó por alguna razón, ¿viste? O sea, en Claro. realidad Nico estaba ahí medio, no sé si lo puedo contar, pero lo cuento, creo que medio perdido en la época donde empezó lutería y cuando hizo una guitarra medio que se encontró, ¿viste? Andaba con algunos temas y fue como una cosa que le llenó ahí la vida, la lutería. Y por algo vino a mi taller y por algo justo encontró la lutería y algo le pasó, ¿viste? Entonces, a él se le ocurrió que esta guitarra o este proyecto, porque la idea es hacer muchas más, al principio bueno, que se vendiera, pero que parte de las ganancias vayan a devolver algo, ¿viste? De lo que se nos dio la vida. Entonces, la primera idea era que las parte de las ganancias vayan a alguna escuela de música donde puedan comprar instrumentos o se puedan equipar y con eso, bueno, devolver algo, ¿no? Pero después vino la pandemia y como la Y lo guitarra la movilizó teníamos ahí, todo. dijimos que esto hay que de vuelta transformarnos en algo que le devuelva a la gente o a lo que nos pasó a nosotros un poco, ¿viste? Nosotros tenemos, la verdad que tenemos los dos tanta suerte de tener un trabajo como este, que es pura satisfacción siempre y nos encanta hacerlo, que estábamos con esa. Entonces, nosotros somos de Avellaneda, y a Nico se le ocurrió vender la guitarra y no una parte, sino toda, donarla a un hospital o a alguna institución que lo necesite, y encontramos que acá a unas cuadras está el Hospital Ana de Goitía, que es una maternidad, que en realidad yo nací ahí, así que estoy como muy emparentado. Claro. Eh, y como es del barrio, y hicimos un contacto y nos contactamos con la cooperadora, y bueno, obviamente se volvieron locos cuando le dijimos que le podíamos donar la plata de lo que sería la guitarra a ellos. Y bueno, estamos con ese proyecto, la idea es ahora subastarla el 10 de julio a las 19 horas. La idea es, bueno, que la gente empiece a ofrecer plata, tenemos una base ahí de 100.000 pesos y que la gente empiece a ofrecer y bueno, el que más ofrezca, toda esa plata entera va a ir donada al Instituto Ana Boitía. Qué bueno, che, está buenísimo el proyecto y re Sí, lindo además que está se haya bueno. dado en O sea, todo la verdad esto. que estamos muy contentos. No, muy buena toda la historia además de Causo, la causalidad, lo que Sí. comentaban Es la que otra vez. es eso, es re loco porque van apareciendo las cosas así como por ahí, hay alguna magia en el fondo que hace que todo conecte, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a charlar ahora con Cristian de Swan, con Cristian Leviev. ¿Nos escuchás ahí? ¿Ya estamos? Buenísimo. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sabés que hoy me pasó algo muy interesante. Le tuve que preguntar una pregunta muy difícil al productor de esta charla y al modo Hugo de todos nosotros, a Nicanor. ¿Cuál era tu nombre y apellido? Porque no tenía idea. Era una cosa que no la encontraba. Bueno, contame un poco. Bueno, también me parece que es muy interesante yo creo que toda esta nueva movida, toda esta nueva ola de luthiers y todo, yo creo que Swan también marca una diferencia en los diseños en cuanto a estética, también creo que con la multiescala, con un par de cosas que se estuvieron trabajando, nada, me parece que es muy interesante qué nos podés contar vos de cómo encaran el tema del diseño y todo. Primero y principal, ya mucho no puedo hablar después de que hablaron todos los muchachos, realmente todos maestros. Yo no me considero luthier, sino constructor simplemente. Y con respecto, me parece que ya se dijo todo, principalmente nosotros nos basamos en que el instrumento sea totalmente funcional al músico, ¿viste? Creo que el principio es ese. Si no hay funcionalidad para el que lo ejecuta, no están bien las cosas ahí. Entonces es el foco principal que le ponemos. Y después, bueno, buscamos que la estética sea agradable porque cuando se miran al espejo o en una fotografía, el instrumento lo dice todo. Y es parte fundamental también de la elección de los músicos.
a tal punto que muchos de ellos nos dicen, mira, yo generalmente tengo una estética arriba del escenario, así que me gusta tal color o que defina de tal manera el instrumento. Entonces creo que también está en la búsqueda de eso, ¿no? De que el instrumento sea un todo, o sea, en sonido, en calidad y en la estética, y la funcionalidad sobre todo, eso es importantísimo. Claro, claro, y todo en la búsqueda, digamos, con las multiescala y todo el diseño de todo eso. ¿Cómo fue que lo llevaron a cabo? Nada, también fue algo que fue pedido, fue algo que ustedes quisieron hacer también. O sea, No, el primer multiescala lo hicimos por ganas. O sea, a mí, como soy bajista, también intento hacerme los instrumentos para mí primero y después, bueno, se piden. Y claro. bueno, después surgió que el primero lo tuvo Nico Migliavaca, que fue el primer multiescala, y estando en el taller vino Malosetti, también que quería un bajo de 4 cuerdas, estándar, y probó ese y se animó a que le construyamos el verde, el que él utiliza a diario, y después, bueno, surgió el de 5 cuerdas también multiescala, y la verdad que, como todo, las modas cada vez están más, el bajo de multiescala está muy de moda últimamente en el mercado mundial, con lo cual es una buena salida para abrir el abanico, ¿no? Pero ya han hecho, o sea, hay Massa Sí, creo que sí, ya sí, sí. construyó hace mucho tiempo los primeros multiescalas. No, yo estaba mal Sí, informado. mi tercer bajo fue multiescala. O sea, mi tercer instrumento. En realidad la curiosidad hizo que quería hacer cosas raras, así que me di un multiescala. Mala mía en cuanto a Por eso información. después es re loco lo del diseño, porque vos al mostrar algo, yo al principio estaba experimentando y explorando. Perdón que me metí. No, Hola. estamos para eso. Pero al principio exploraba y hacía cosas medias raras, entonces se me pegaron un poco los clientes que querían cosas raras y seguí haciendo eso, ¿viste? Porque era lo que empecé a mostrar. Yo creo que si alguien, por ejemplo, hace estratos, hoteles o un instrumento más simple, en realidad, o sea, te van a venir los clientes más clásicos y vas a seguir la carrera por ahí. Yo me metí en líos al hacer cosas raras porque toda la vida hice esas deformidades. Es que está buenísimo. Es que nosotros no inventamos nada, ni siquiera, no sé, ya está todo hecho. O sea, ya grandes constructores como, no sé, para mi referencia, bueno, Pablo Osuna, Fernández, Daniel Fernández otro, grosso, bueno, Ale Garro también tiene unos diseños que a mí me encantan. O sea, nosotros tal vez en ese sentido somos un poquito más clásicos, por llamarlo, en no volar tanto, pero dar la funcionalidad y el sonido sobre todo al bajista. Y Sí, a mí obviamente me pareció tenemos... interesante que hace poco estuvo Javier Malosetti estuvo en el taller y nos contaba un poco que estaba realmente muy contento con esos dos bajos, si no me equivoco, que le hicieron, en que realmente les eran muy cómodos, que eran chicos, que eran que le ofrecían capaz eso, como una cuestión de comodidad y ergonomía en el uso, que le parecía Es que como realmente resaltable de sus bajos. lo que sucede es que es el punto número uno, repito, o sea, no es, yo soy bajista, entonces siempre tuve el digo, ¿por qué los jazz bass son tan pesados? ¿Por qué los Warwick son extremadamente pesados? ¿Por qué tienen el mango demasiado, con demasiado grip, muy, muy, muy gordos? ¿Por qué cabecean? ¿Por qué? Entonces, o sea, en la búsqueda del diseño intenté tener todas esas consideraciones, que estés tocando 2 o 3 horas arriba del escenario y no te quede el hombro realmente, o sea, lastima. Con el tiempo, tener un instrumento muy pesado lastima. Y entonces también va en la elección de maderas, que sean realmente livianas. No solamente que vos ves el instrumento sólido adentro, tiene todo un trabajo que está hueco, se ahueca para disminuir el peso y también tiene determinada resonancia el instrumento. Así que hay una búsqueda también de factores de audio y sobre todo, bueno, repito lo mismo, volvemos al tema de que el músico se sienta cómodo y en definitiva ese es el sonido y la comodidad y la ejecución lo que hace que el instrumento valga la pena tenerlo
o quererlo, ¿no? En definitiva es eso. Sí, Es que totalmente. en realidad, perdón, pero en realidad todo eso que decís, Pola, es la convicción del diseño, o sea, toda esa convicción con la que se le escucha hablar, porque vos ves el instrumento y el que puede tener un ratito para mirar realmente el instrumento, mirarlo en fotos, mirarlo en vivo y demás, a cualquier instrumento, vas encontrando donde hay una intención o donde hay una, una no intención, para no usar otras palabras. Pero digo, la intención esa, justamente, de que el músico esté cómodo y de que encuentre todas esas cualidades que él, como un bajista, siempre buscó, es el leitmotiv, digamos, de él para buscar una idea de diseño. Una idea de diseño que tiene que ver con todas las cuestiones que hacen al instrumento. Lo que pasa es que generalmente uno habla de diseño y piensa en imagen, en figuras, pero no es solamente eso. Claro, es esto que Entonces, estuvimos hablando desde el principio de la charla y es muy interesante. Claro, lo que la sucede del cuerpo, lo que el sucede bajo, que, lo que muy sucede que característico. cuando, claro, lo que sucede cuando hablan de diseño, bueno, vos, Ale, o Nico de CZ, o Massa, son tipos que estudiaron diseño. Lo mío fue agarrar el Rhino, que es un programa de diseño, y hacerlo, y hacer pruebas y errores. Hay gente que en la primera movida ya tiene en cuenta determinados factores que hay que tener, el estudio que hace eso. Lo mío fue totalmente cara dura, prueba de error, hasta sacar algo que realmente me parecía que era Pero aceptable. me parece que O lo sea, que decís igual también. me Sí, queda perdón. gigante la palabra diseñador, porque realmente no soy diseñador, soy más bien cara dura. Pero eso Yo creo son que palabras. pasa un poco también, no solo son palabras, sino son títulos y también de alguna forma es, qué sé yo, para mí, o sea, yo como músico, un músico que es autodidacta no tiene menos valor que un músico Obvio. que tiene un estudio académico. Entonces, creo que un luthier también, y también como diseñador y todo, también se va forjando de distintas formas. Como, no sé, el otro día tuvimos una charla bastante larga y entretenida con Cristian de Cultura Luthier, sobre cómo me contaba que había iniciado en la lutería. Digo, capaz que hoy en día toda la gente tiene la posibilidad de tener la información mucho más a la mano. Pero en otros momentos no, era buscar a alguien conocido, era buscar libros, era toda una cuestión completamente distinta. Yo, por ejemplo, desde mi lugar estudié lutería un par de años, yendo a un curso como los que ustedes dan, digamos, pero digo, podría haber ido a cualquier lugar, me podrían haber enseñado cualquier cosa, de hecho, me han enseñado cualquier cosa. Eh, mejor no dar nombres. Pero me parece que es eso, que es importante valorizar también esto, que realmente el hecho de que un músico profesional y que también un poco se hable y todo, digamos, encuentre que el instrumento está bien diseñado, que encuentra y tiene todas las cosas que él necesita o cree necesario, me parece que está buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo considero que la palabra diseñador es muy formal. O sea, Claro. yo diseño mis cosas, no me considero un diseñador. O sea, por manejar un auto no soy un corredor de Fórmula 1. ¿Entendés lo que te digo? O Sí, sea, sí, sí, por sí. tocar En 3 eso sí tenés acordes no razón. soy un concertista. Digo, humildemente lo que yo puedo hacer y lo que a mí me satisface es construir mis propios instrumentos y que eso guste a la gente es tremendo. Que suceda esas dos cosas es totalmente fenomenal. Digo, lo mío fue meramente intuitivo, Claro. Y estuvo buenísimo igual, o sea, analizado desde un contexto todo. más técnico, lo que sea, y bueno, y salió lo que salió, ¿no? Un poco también me hacía acordar a esto que contaba Pablo, de cómo fue Causo. Digo, o sea, más allá de que pueda haber más o menos estudio o más o menos experiencia No, en ciertas bueno, cosas, es pero como Nico es que él contaba, diseñador. viste, que era un juego, que era una cosa que iban yendo y viniendo los mails y todo. Igual entiendo el punto de lo Claro. que decís, sí, tiene No, completamente. pero lo que voy, claro, el punto es Nico es diseñador industrial. Claro, ¿Entendés lo sí, que te digo? sí, 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 Entonces, sí, o sí. sea, con conocimientos, y aparte hay algo que es inherente a todo esto, que es la pasión y el amor que uno le pone a las cosas. O Claro. sea, si eso no está, no funciona absolutamente nunca nada.
Entonces, no, si estamos vos completamente de acuerdo. unís el conocimiento técnico más la pasión o el amor por lo que haces, o sea, no hay forma que falle, eso es así, Claro, totalmente. no hay Bueno, forma. buenísimo. Me parece que, no sé si alguno se quedó con ganas de decir algo más o algo, puede levantar la mano y hablar, o directamente prender el micrófono. Pero me parece que estamos llegando al final de esta charla, que yo la verdad que la disfruté mucho y no quería dejar de agradecer nuevamente a la gente de Make Music, ni a Nicanor, que está atrás ahí en las penumbras del Zoom, produciendo un poco todo esto, y a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Así que, Un bueno, saludo, estamos despidiendo. Gracias a todos por un la charla. saludo grande para todos. Un abrazo grande. Gracias igualmente.